Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en San Juan capítulo 13, versículo 31. Amén. El tema para el día de hoy, cómo ser un verdadero discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Eh, San Juan capítulo 13, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Amén. Y Dios lo glorificará en él, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, también a vosotros os lo digo. Ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Recuerden que yo estoy leyendo la Biblia Amén. antigua, hermano. Amén. Entonces, el tema para el día de hoy es cómo ser un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Ahora, si podemos recordar, comenzamos el capítulo 13, ¿cierto? Comienza con la cena, ¿cierto? Con el lavamiento de pies, vimos lo que ocurrió, vimos que en ese grupo, hermano, que estaba ahí cenando, entre ellos estaba Judas. Amén. Amén. Ahora, en el capítulo 12, nuestro Señor le dice a los judíos que no creían en Él, ¿cierto? Lo rechazaron, dijo, desde ahora no me veréis más. Y fue así, ya no fue más a él a predicar, sino que ahora en el capítulo 13 vemos solamente a sus discípulos, ¿cierto? Incluyendo a Judas, porque no podemos negar que Judas fue un discípulo, fue escogido para ser un discípulo. Ahora, cuando usted empieza a leer el capítulo 13, se da cuenta que nuestro Señor empieza a declarar después de cenar, después del lavamiento de pies, ¿cierto? Él empieza a decir, uno de vosotros me entregará, ¿cierto? Entonces todos quedaron preguntándose quién va a ser, o sea, estamos todos, somos todos creyentes, ¿quién te va a entregar? ¿Quién va a ser tan desleal después de todas las bendiciones que hemos recibido? ¿Cómo, quién va a querer hacerte daño? O sea, pero como todos ya conocían al maestro, sabían que en sus palabras había verdad. Sabían ellos que lo que él decía era palabra, era ley. Amén. Entonces la Biblia dice que Pedro le dice a Juan que estaba al lado, pregúntale quién es. Y el Señor le dice, bueno, el que yo cuando unte el pan y le dé a ese de comer, el que lo reciba, ese es. ¿Ya? Y entonces la Biblia dice que cuando eso ocurrió, nadie pensó mal de Judas. Nadie pensó que él era un traidor, nadie pensó de que había algo extraño en todo esto, sino que simplemente pensaron que, dice la Biblia, te lo lee, dicen que ellos pensaron, debe haberlo mandado a hacer algo, porque Judas era el que tenía el dinero, ¿cierto? Entonces, cuando leemos, hermano, el párrafo que acabamos de leer, dice, y cuando hubo salido, Sí, Señor, amén. ese que salió es Judas. Amén. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, nuestro Señor permitió que Judas fuese con ellos a cenar. Nuestro Señor permitió que Judas recibiese el lavamiento de pie. Así es, amén. Pero lo que no está permitiendo es que Judas reciba las promesas que Amén. ahora él va a entregar. Amén. Amén. Lo que el Señor está haciendo es que Judas no reciba los beneficios que van a recibir los 11 discípulos que van a quedar ahí. No tan solo son promesas, sino que también son misterios los que él empieza a declarar. Entonces, a lo largo de nuestra historia, hermano, como creyente, hemos conocido a muchos, ¿cierto? Que han caminado con nosotros por mucho tiempo, pero al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que ya no está reunido con nosotros. ¿Qué pasó con esta persona, cierto? Se suponía que tenía la misma fe, se suponía que tenía la misma esperanza, ¿cierto?
el mismo amor por Jesucristo, pero de pronto desapareció. Bueno, eso es lo que está pasando aquí, pues, hermano. Amén. Judas caminó con cada uno de ellos y de pronto desaparece. Correcto. Entonces, al principio, ¿cierto? Nosotros, ¿qué decíamos? Pues, pero si ese hermano era uno de nosotros, Correcto. ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Que los discípulos también pensaron lo mismo, pero si era uno de nosotros, ¿qué pasó con él? Y al transcurrir el tiempo, ¿cierto? Como decimos nosotros, empieza a mostrar realmente quién es esa persona, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que ocurrió con el Mesías, hermano. Dice la Biblia que miles y miles le siguieron. Miles comenzaron a caminar junto a él. Miles se sintieron identificados con la palabra que él entregaba, hermano. Pero transcurrido el tiempo, miles ya no estaban con él. Ahora nosotros tenemos que pensar que esos miles, los discípulos los conocieron. Amén. Ahora, esa gente iba con su familia, con sus hijos, hermano. Era un grupo familiar que llegaba ahí a congregarse a los pies del maestro y ahí estaban los discípulos, estaban atendiendo, ¿cierto? Ellos los conocían, ¿cierto? Se dieron la mano, ¿cierto? Se saludaron como unos con los santos, como se saludaban ellos, ¿cierto? Compartieron un almuerzo, ¿cierto? Los discípulos llegaron a pensar que vendría un avivamiento mundial, hermano. Entonces, eso mismo se llegó a pensar aquí en Chile, Chile para Cristo. Oye, hermano, era un tremendo avivamiento que vino en Chile, hermano. Entonces, cuando Jesús entregaba el mensaje, al escucharle, la Biblia dice que muchos volvieron atrás. Ya no estaban junto al maestro, ¿se da cuenta? Entonces, veamos, hermano, cuáles eran algunas de las enseñanzas que hacían que muchos empezaran a huir, por hermano. Porque es increíble, hermano, que muchas personas solamente ven el lado positivo de la palabra. Les gusta lo bueno, por cierto. Y entonces, vamos a ver algunas... lo que ocurrió para que podamos entender. Mire, busque San Juan capítulo 8 y vamos a ver, hermano, lo que ocurría una vez que él entregaba su mensaje. Así es, Señor. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 31. Mira lo que dice. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. ¿Qué es lo que dice ahí? Los que le habían creído, mire. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Eso dice, ¿cierto? Amén. Entonces, pensemos, ellos creyeron. Ellos eran creyentes. Sí, amén. Ahora leamos la respuesta, o sea, lo que Jesús le dice a aquellos que habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Entonces, o sea, ellos venían, yo creo en tu palabra, yo creo en el mensaje, yo creo en el evangelio que él predica, yo creo. Entonces viene Jesús y dice, si vosotros permanecéis en lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces lo que está diciendo nuestro Señor, mire, ponga atención, es que no basta con creer. Correcto. Hay que permanecer en su palabra. Amén. No basta con decir, no, si yo creo, porque eso es muy fácil, pero demostrar con los hechos, de hecho, hay que demostrarlo con los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Amén. Ahora, Amén. la etimología para esa palabra, ¿cierto? Permanecer, esa es la palabra cuando nuestro Señor les dice a ellos, si vosotros permanecéis, esa palabra, la etimología en la Biblia es quedarse, la etimología es habitar o no separarse. Amén. Eso es permanecer. Amén. Entonces, este término es clave en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan, para describir la unión, por así decirlo,
y la dependencia ininterrumpida del creyente con Jesús, entonces nosotros debemos permanecer. Amén. Amén. Ahora recordemos, nuestro Señor Jesucristo enseñó y dijo que los pámpanos tenían que estar unidos a la vid verdadera. Así es. Y Él dijo, vosotros sois los pámpanos, Amén. yo soy la vid verdadera y sin mí nada podéis hacer. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pensemos un momento, ahí está Jesús predicando, ahí están estos miles creyendo y escuchando atentamente a nuestro Señor Jesucristo, los que estaban llamados a la obediencia, ¿se da cuenta? Amén. A obedecer lo que Él estaba enseñando. Entonces, esto, hermano, nos insta a nosotros a dejar de lado los rudimentos, Amén. porque Jesús los está llamando a ellos para dejar de lado los rudimentos, para dejar de lado, ¿cierto?, las enseñanzas que habían implementado los fariseos. Así es. Entonces, nuestro Señor los llama a seguir su palabra. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Mire, busca San Juan capítulo 14, porque aquí nuestro Señor una vez más va a utilizar, pero esto lo utiliza solamente a sus discípulos. Amén. Amén, porque recordemos, desde el versículo 13, desde el capítulo 13, perdón, hasta el capítulo 16, si no me equivoco, o 17, sí, 17 también, porque ahí está la oración de nuestro Señor. Ese es solamente una enseñanza a sus discípulos. Amén. Entonces, San Juan capítulo 14, le dice Jesús a sus discípulos, versículo 15, mire lo que le dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El Señor. Amén. 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 Entonces, la obediencia del creyente a guardar su palabra es una demostración genuina del amor que nosotros sentimos por nuestro Señor, hermano. Amén. Si nosotros decimos, no, si yo amo al Señor, demuéstrelo guardando su palabra. Amén. No, si yo creo en Él, demuéstrelo guardando sus mandamientos. Amén, sí, Y Señor. ahí usted va a demostrar realmente Así es, que Señor. ama Amén. a su Señor. Amén. Aquel, ¿cierto? Aquel que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces nosotros, guardando su palabra, lo hacemos porque amamos a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Otra enseñanza que solamente fue para sus discípulos. Juan capítulo 15. Ahí al ladito. San Juan capítulo 15, versículo 14. Miren lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, esto nuevamente nuestro Señor lo dice en privado a sus discípulos. Y les dice, vosotros sois mis amigos. O sea, aquel que es amigo de Dios hace la voluntad de lo que Él ha enseñado. Amén. Amén. Si no es amigo, ¿cómo se utiliza la palabra? Enemigo. Enemigo, ¿cierto? Entonces, el enemigo de Dios es aquel que no hace lo que Él manda. Así es. Amén. Amén. Lo leemos de nuevo, San Juan 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. O sea, la única forma de ser amigo de Él es haciendo lo que Él nos ordena. Amén. Ahora, el apóstol Juan, hermano, por así decirlo, conoció a esos miles, ¿cierto?, que seguían al maestro, ¿cierto? Amén. Él vio a esos miles que llegaban a escuchar de sus sermones. Juan compartió con ellos, Juan les saludó, con muchos comieron en la misma mesa, conoció a sus esposas, sus hijos, ¿cierto? Sus niños, ¿cierto? Juan se alegró de verlos, Amén. pero de pronto familias enteras ya no estaban con ellos. Correcto, ¿Qué sí, es señor. lo que ocurrió? Juan entendió lo que pasaba cuando, después
Mire, en Primera de Juan, capítulo 2, esto está casi al final de la Biblia, Amén. aquí Juan empieza a hablar justamente lo que nuestro Señor les dijo a ellos en secreto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que lo hemos conocido. Mire, ponga atención. En esto sabemos que lo hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Mire lo que dice el versículo 4. El que dice, yo lo conozco. En otras palabras, yo soy cristiano, no, yo sí creo en Jesús, yo lo sigo, yo voy a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Es mentiroso. Amén. Y la verdad no está en él. Amén. ¿Se da cuenta que es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Así es, Señor. Amén. Amén. Versículo 5, mire lo que dice. Pero el que obedece su palabra, mire lo que dice, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Gloria a Dios. Por Amén. esto pues sabemos que estamos en él. Ahora, ¿se da cuenta que Juan destaca el amor? Amén, sí, Señor. La única forma de obedecer la palabra que entregó nuestro Señor Jesucristo es a través del amor. Amén. El amor que le tenemos a Él, hermano. Amén. Amén. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que se llama a sí mismo cristiano, debe andar Amén. como Él anduvo. Así es, Señor. Amén. Oh, gloria al Señor. Oiga, tremendo, hermano. Ahora, eso que nadie se lo quite a usted. Correcto. Amén. Que nadie le diga, hermano, imposible. No, eso no puede ser. No, ¿cómo que no? Amén. Si el Espíritu Santo vino para guiarnos Amén. a toda verdad y a toda justicia. Y para eso estamos aquí. Estamos aprendiendo sus palabras. ¿Y qué es lo que dijo él? Son sus mandamientos. Y obedeciendo sus mandamientos, entonces vamos a andar como él anduvo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, déjenme decirles algo, no basta con llegar a un hogar y ver, oh, tiene hartos textos bíblicos pegados en la pared. Oiga, eso hasta un mundano lo hace. Sí, es verdad. No, ¿me entiendes, no? No basta con andar con una Biblia, hermano, hasta los mundanos tienen Biblia en sus casas. No, Así es, Señor. hermano, muchos hacen esas cosas. No basta con decir yo soy cristiano. Eso muchas personas lo hacen y lo dicen. No basta con ser un buen vecino. Muchas personas lo hacen, ¿cierto? No basta con congregarse, eso muchos lo hacen. Y ya se creen, por así decirlo, al hacer esas cosas, discípulos de Cristo. Así es, Señor. Amén. Entonces, busque San Juan capítulo 2, porque vamos a ver, hermano, un texto que hemos leído bastante el año pasado y este año, donde la Biblia nos advierte repetidas veces sobre quienes dicen ser seguidores de Cristo. Así es, Señor. Amén. 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 San Juan capítulo 2, versículo 23, un texto que hemos leído bastante, ¿cierto? Dice así, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Escucharon eso? Amén. Wow. Jesús es el Mesías, Jesús, al observar las señales que él hacía. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de aquel hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor, cuando estaban esos miles, él sabía quién iba a volver atrás y Amén. quién no. Así es, Señor. Amén. Cuando estaban los 12 discípulos, él sabía quién era el traidor y quiénes iban a ser fieles y leales. Entonces, este texto ya lo conocemos, ¿no es así? Así es. Pero ahora vamos a ver otro donde muchas personas iban a sus cultos, muchos se congregaban, familia completa con sus hijos, todos felices. Ellos compartían alegremente. Busque San Juan capítulo 6.
Y nuestro Señor les enseña a ellos, los que están reunidos, y les dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Así es, Señor, amén. No como el maná que comieron sus padres, pero igual murieron, ¿cierto? Pero Él les dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Y Él está hablando de sí mismo, Amén. que Él es el verdadero alimento. Así es, Señor, amén. Entonces, miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 60. Miren lo que dice. Al oírlo, muchos de entre sus discípulos, ¿leyeron bien ahí, no? Amén. Dice eso, ¿no? Amén. Muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Amén. ¿Quién puede soportarla? Aleluya. Versículo 61, mire, ponga atención a las palabras de ahora de nuestro Señor. Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos, o sea, sus seguidores, murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Ahora veamos lo que nuestro Señor, dice de sí mismo. Mire, porque aquí Él habla de que Él es Dios aquí en la tierra. Mire lo que dice el 62, dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo, o sea, subiendo, donde estaba primero. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús está hablando de sí mismo. Amén. Así es. Amén. Y Él les está diciendo a esos miles, a esos discípulos que le seguían, oye, les escandaliza que yo les diga que yo soy el pan que da vida eterna. Bueno, ¿y qué pasaría si ustedes me vieran a mí subiendo al cielo donde estaba ya primero? Amén. ¿Entienden? Amén. Mire el versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne no aprovecha nada. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿se dan cuenta por qué nuestro Señor dice que guardemos sus mandamientos? Amén. Que guardemos su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que Él habla son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Amén. Ahora veamos el 64. Mira lo que dice. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. ¿Se da cuenta? Amén. Mira lo que dice entre paréntesis. Porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Así es. ¿Escucharon eso, hermanos? Amén. Nuestro Señor sabía desde el principio, este es predestinado, este no, este es predestinado, este no, este no, este no, este no, este no, este es predestinado, este no. Pero no sabía. Amén. Pero Él no podía impedir que llegaran. Así es. Amén. Ahora, muy por el contrario, ellos llegaron y ellos se hicieron, cada uno de ellos se hizo responsable de haberlo rechazado, ¿se da cuenta? Versículo 65 dice, y decía esto, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. ¿Por Amén. qué? Así ¿Por es, qué? Señor, amén. Recordemos cultos anteriores. El Padre predestina. El Padre es el que escoge. Amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios para siempre. Entonces, miren lo que está diciendo nuestro Señor. ¿Qué ocurre si el Padre no los escogió? ¿Qué ocurre si el Padre no los predestinó? Correcto. Pero de todas maneras vienen y se congregan igual. Y de todas maneras dicen, yo te seguiré, yo te seré fiel. ¿Qué ocurre? Tarde que temprano esa persona Correcto. va a mostrar su incredulidad. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice aquí, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí, dice nuestro Amén. Señor, Amén. si no le ha sido dado del Padre. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Mire el versículo 66. Ya aquí las palabras esas fueron tremendas. Mira lo que dice el 66. Por esto muchos de sus discípulos
se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Así es, Señor. Amén. ¿Dónde volvieron? Donde Amén. los fariseos, donde los escribas, Sanedrín, ahí estaban los... Yo pertenecía a los herodianos, vuelvo a ellos. Y hoy en día eso ocurre. Yo antes era pentecostal, vuelvo a los Exacto. pentecostales. Yo antes era bautista, vuelvo para allá. Yo antes era de esto, era de todo. Oiga, pero nadie quiere ir donde Cristo. Amén. Todos quieren ir a una denominación, a una... Eso es lo que están hablando, ¿se da cuenta? Así es. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior, a lo que habían creído antes, lo que le habían enseñado a aquellos maestros Amén. del Sanedrín. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, si usted se dio cuenta, estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo simpatizaron con sus enseñanzas. Amén. Les gustó. De hecho, la Biblia dice que él predicaba no como los escribas y como los fariseos. Así es, Señor. Amén. Él hablaba diferente, distinto. Entonces muchos se reunieron para oírle, pero ellos no estaban predestinados para la vida eterna. Amén. Por eso es que tenían que volver atrás. Así es, Señor. Amén. El Padre no los trajo, entonces solamente llegaron por sus emociones. Amén. Amén. Oh, me siento tan bien en las predicaciones que habla el Maestro Jesús. Me siento tan bien con lo que Él dice, pero eso fue por un tiempo nada más, pues, hermanos. Así es, Señor. Amén. Como dice la palabra, nubes sin agua, ¿cierto? Así Para es. allá y para acá. ¿Qué dijo nuestro Señor de aquellos que fueron sus discípulos y luego se fueron? ¿Qué dice Jesús de aquellos que un día abrazaron el Evangelio y que al pasar el tiempo ya dejaron de seguirle? Así es, Señor. Amén. ¿Sabe lo que dice nuestro Señor? Está en las parábolas. A algunos le dicen son como semillas que cayeron en el camino, fueron aplastadas y murieron. Amén. También les dijo son cizaña. También los llamó vírgenes fatuas. También los llamó cabras. También los llamó como siervos inútiles. Jesús los llamó de muchas maneras. ¿Por qué? Por ser falsos discípulos. Amén. 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 Entonces es diferente porque a sus hijos, a sus seguidores, Él les dice, vosotros sois mis ovejas. Amén. Amén. Yo soy el buen pastor. Así es, Vosotros Señor. pertenecéis al rebaño. Amén. Y entonces Él le dice, vosotros sois mis discípulos. Y empieza a hablar de una forma tremendamente cariñosa. ¿Por qué? Porque Él los amó primero y ellos también le amaron a Él. ¿Se dan Amén. cuenta? Es un amor recíproco entre Amén. el esposo y la esposa, palabra. Amén. Amén. Cuando hablamos de Judas, ¿cierto? Que permaneció hasta el final. Judas es un caso impresionante, por así decirlo, un caso excepcional. Participó de todo el ministerio de Jesús, era uno de sus colaboradores, cenó con el maestro, Jesús le lavó los pies y aún seguía ahí. Amén. Judas, dice la Biblia, Judas engañó a todos sus discípulos. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos creían que Judas era un verdadero creyente hasta el final. Judas decía creer lo que Jesús predicaba. Así es. Judas decía amar la palabra. Judas, y déjenme decirles algo, lo dejó todo por seguir a Jesús. Amén. 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 Judas, déjenme decirles algo, Judas tenía el mismo carácter del fariseo y del escriba. Recordemos, los fariseos eran hipócritas. Y un hipócrita tiende a engañar, por hermano. Así es, Señor. Amén. Mire, vamos a ver que Judas es, por así decirlo, igual a los fariseos. Mire, busque Mateo capítulo 23. En Mateo 23, Jesús empieza a enseñar la doctrina que tienen los fariseos y los escribas. Amén. El versículo 27, mire. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis, o sea, se parecen
a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ponga atención a esto. ¿Se ha dado cuenta, hermano o hermana, que hay familias que van, entierran a un familiar, le hacen un nicho hablemos del cementerio número 3, le hacen un nicho de cemento, le colocan cerámica, le colocan una cruz, le hacen cosas bien bonitas y cada cierto tiempo van, lo empiezan a limpiar, ¿cierto? Lo empiezan a adornar. ¿Y saben lo que hay adentro de ese lugar? ¿Saben lo que hay? Huesos podridos con gusanos podridos. Hay una podredumbre adentro. Y Jesús está diciendo que los escribas y los fariseos, ellos están podridos por dentro. ¿Entiende? Amén. Miren lo que dice. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, ¿ve? Limpiados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso eran los fariseos. Así es, Señor. Amén. Llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora veamos el 28. Así es Judas, mire. Así también vosotros, mire, por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. ¿No es ese Judas? Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Oiga, Judas por fuera aparentaba ser un hombre justo. Él estaba dentro de los discípulos, él ayudaba, él era el que asentaba a la anciana, él era el que ayudaba a los pobres, él también sanó, echó fuera demonios, él hizo tantas cosas, hermano. Así es, Señor. Y entonces la gente tiene que haber mirado a Judas, mira, ahí va uno de los discípulos, qué tremendo hombre, y Judas caminando ahí, hermano, y estaba lleno de hipocresía e iniquidad. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Judas era igual al espíritu que tenían los fariseos. Por eso es que después congeniaron y por eso es que después planearon juntos matar a Jesús, porque tenían el mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, Judas estaba lleno de hipocresía, lleno de iniquidad, lleno de inmundicia. La única diferencia entre el fariseo y Judas era que Judas sí andaba con Jesús y Judas sí era uno de sus discípulos. El fariseo estaba ahí para criticar todo lo que hacía Jesús, pero Judas estaba para decirle, wow, maestro, qué sermón te mandaste el día de hoy. ¿Se da cuenta? Amén. Judas fue contado como uno de los discípulos. Judas hizo milagros, habló y dice la Biblia que también entregó el mensaje que enseñó Jesús. Pero nuestro Señor Jesús, como leímos anteriormente, sabía quién le iba a entregar. Amén, ¿cierto? Entonces, podemos ver, hermano, que hoy en día también hay muchos Judas, ¿cierto? Amén. Que con su presencia, ¿cierto? Van y se presentan y dicen, pero si yo soy un verdadero creyente. Mire, busque Mateo capítulo 7, porque Judas un día, cuando esté delante de la presencia de Dios, va a decir estas mismas palabras que muchos dirán. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mire, Jesús aquí hablando, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso Judas no va a decir lo mismo? Así es, Señor, si yo en tu nombre hice milagros, yo eché fuera demonios, en tu nombre hice tantas cosas. Judas, no te conozco, nunca te conocí. Así es, Señor. En otras palabras, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que Él
solamente conoce a los predestinados. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Judas, entonces, llegará en aquel día y dirá, Señor, yo fui uno de tus discípulos, yo eché fuera demonios, yo en tu nombre hice muchos milagros. Jesús le dirá, apártate de mí, malvado. Amén. Hipócrita, nunca llegué a conocerte. Entonces, con esto, hermano, aprendemos que muchos dirán, yo seguiré a Cristo y seguro que caminará por un largo tiempo. Amén. Pero eso no significa que ellos serán salvos, ni verdaderos, ni tampoco que serán discípulos, si no llegan a amar su palabra, Así es, Señor, si no amén. llegan realmente a obedecer su palabra. Amén. 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 Nuestro Señor entonces nos enseña en la parábola del sembrador qué es lo que ocurre con estas personas que por un tiempo, busquen Lucas capítulo, se me olvidó colocar el capítulo. Entonces no lo busquen, lo vamos a leer nomás. Amén. Nuestro Señor en la palabra del sembrador nos enseña qué es lo que ocurre con estas personas que por un tiempo creen, por un tiempo se congregan y luego ya no están. Así es, Señor, amén. Lucas, no recuerdo el capítulo, no lo anoté, se me fue. Pero el versículo 13 dice lo siguiente. Él empieza ¿cómo le dijera yo? Los discípulos le preguntan, ¿qué quisiste decir? Entonces él empieza a enseñar qué significó la parábola del sembrador. Amén. Amén. Entonces él les dice, los de sobre el terreno pedregoso, miren poca atención, son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Así es, Señor, ¿Escucharon amén. eso? Amén. Pero estos no tienen raíz. Correcto. Miren lo que dice, creen por un tiempo, Oh, Rey de Gloria, sí es verdad. Padre. pero en el tiempo de la prueba se apartan. Oh, Rey de Gloria. Ahora, si usted se da cuenta, eso le pasó a Judas. Amén, así es. Cuando Señor, vino amén. el tiempo de la prueba, él se apartó totalmente, ¿se da cuenta? Señor, amén. Versículo 14 dice, la que cae entre las espinas, estos son los que oyeron. Ponga atención, los que oyeron la palabra. Amén. Pero al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, riquezas, placeres de la vida y no maduran fruto, o sea, y no dan fruto. Rey de Gloria, sí, Amén. Entonces ahí nuestro Señor está hablando de aquellas personas que van, se congregan por un tiempo, pero duran poco tiempo o mucho tiempo, pero da lo mismo, simplemente no fueron llamados por el Padre. Amén. Entonces vemos que Judas y esos discípulos también que estuvieron al lado de Jesús creyeron por un tiempo, pero cuando vino la prueba no tenían raíces suficientes. Así es. Se ahogaron, se apartaron de Jesús, se apartaron de la palabra y como dijo nuestro Señor Jesucristo, la palabra que Él da es vida eterna. Amén. Amén. Busque San Juan capítulo 13. Y aquí nuestro Señor empieza a hablar de este traidor. Versículo 21, mire, dice, habiendo dicho esto, Jesús se conturbó, dice, en su espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Amén. Ahora pensemos en esos discípulos que Así estaban es, ahí, Señor. hermano. Amén. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Se acuerdan que ellos se preguntaban? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo tenían tanto poder, hermano, que hacían hasta el verdadero creyente lo hacían dudar. Pues. Amén. ¿Seré yo un traidor? Pero ahí estaba Judas. Judas estaba bien calladito, hermano. Así es. Judas decía, no, si yo soy un creyente. El tema es que Judas no fue escogido por el Padre. Amén. Judas solo siguió a Jesús por la emoción de encontrar en Jesús un libertador. Así es, Señor. Pero él no estaba predestinado para la vida eterna. Amén. Miren lo que dice el versículo 27. Dice, y ahí mismo, tras el bocado, Satanás entró en él. Así es, Señor. Amén. Por lo que Jesús le dice,
lo que haces, hazlo más pronto. Amén. Amén. Entonces, cuando leemos lo que nuestro Señor Jesús dijo, me amáis, guarda mi palabra, me amáis, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Cuando vemos todas estas cosas, entonces, si Judas hubiese amado a su maestro, si Judas hubiese amado su palabra, Satanás no podría haber entrado en su vida. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué entró Satanás en su vida? Porque Judas no tenía amor Amén. hacia la palabra, no tenía amor hacia Jesús. Y si no tenía amor es porque no había predestinación en él. Amén. Amén. Así es. Entonces nos damos cuenta que hoy en día eso ocurre en muchas personas. Amén. Muchos de ellos, al no amar verdaderamente a Jesús y su palabra, entonces Satanás llega tarde que temprano, entra en sus vidas y están listos para traicionar al maestro. Exacto. Así es, Señor. Amén. Amén. Los espíritus no cambian, hermano, todo sigue igual. Entonces, San Juan capítulo 13, versículo 31, es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a mostrar, ¿cierto? A hablar, pero antes dice, cuando hubo salido, entonces, ¿quién salió? Judas, ¿cierto? Amén. Judas salió de la presencia del Mesías. Amén. Él ya no es más uno de sus discípulos. Al salir de ahí ya no es más uno de sus discípulos. Judas salió, ¿cierto? De la protección, de la cobertura de la palabra. Ahora su fin está próximo. Amén. Ahora recuerde, lo que recibió Judas no fue vida eterna, sino que lo que recibió Judas fue muerte eterna. Amén. Amén. Entonces aquí es cuando Jesús comienza a revelar, cuando Judas ya no está, comienza a revelar misterios que antes no había revelado. Jesús primero limpia el lugar para poder entregar los misterios que solo sus discípulos pueden recibir. Amén. 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 Entonces, Juan 13, versículo 31, después de que salió Judas, mira lo que dice. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Amén. Amén. Parece un trabalengua, pero no, hermano. En este momento es el momento que más nosotros recordamos. Fíjese, porque nuestro Señor Jesucristo lo que empieza aquí a hablar, lo que empieza él a revelar, cuando él empieza a hablar de glorificado, Así es, Señor. Amén. es hablar de la cruz del Calvario, Amén. del sacrificio, porque nosotros sabemos, es un plan de redención. Amén. Ese plan de redención está antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, nuestros nombres fueron escritos allá antes de la fundación del mundo, Amén. hermano. Entonces, nosotros creemos que fuimos escogidos, hermano. Amén. Fuimos predestinados. Así es, Señor. Amén. Entonces, el plan tenía que llevarse a cabo ¿con qué? Con la crucifixión de Cristo. Amén. Ahora recordemos la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que aquel que era crucificado, aquel que era levantado en un palo, entonces, ¿qué es lo que era esa persona? Era un maldito. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nuestro Señor, hermano, dice la Biblia que Él cargó nuestros pecados, ¿cierto? Él se hizo maldito por nosotros, hermano. Era la única forma de que nosotros pudiésemos ser libres de la culpa, hermano. Nosotros no podíamos pagar el precio que Él pagó. Entonces, como nosotros no podíamos pagar el precio, entonces se lleva a cabo este plan. Ahora, Satanás no entendía cuál era el plan, por hermano. Satanás no podía entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo, cuando escoge a Judas, sabía que Judas era un traidor. Entonces, era necesario que él estuviese en medio, ¿se da cuenta? Amén. Pero ahora nuestro Señor empieza a hablar cuando está solamente con sus discípulos y empieza a hablar de que ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? Amén. Y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque el plan
el plan de la cruz de Cristo, el plan del Calvario, del sacrificio, va a producir ¿qué? Redimidos. Amén. Va a producir redimidos. Para eso vino Él, para redimir, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Es ahí donde el Padre y el Hijo reciben la mayor gloria, ya que todo su ministerio apunta al sacrificio, a la cruz de Cristo. Mire, busque Marcos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos donde nuestro Señor apunta de que tiene que haber un sacrificio. Marcos capítulo 10 y San Juan capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45, miren lo que dice. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. O sea, él lo tenía claro. Ahora vamos a San Juan 10, versículo 11. ¿Qué es lo que dice San Juan 10, versículo 11? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, aquí dice pone por las ovejas. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, nuestro Señor sabía que tenía que venir el sacrificio. Amén. Ahora, ¿qué significa esa palabra glorificado? Porque esa palabra glorificado viene de la palabra gloria, ¿cierto? Amén. De ahí viene gloria, glorificado, ¿cierto? Entonces, ser glorificado es dar la gloria. Este término viene de la palabra cabar, que literalmente, ¿saben lo que significa? Ser pesado. Amén. Eso significa ser glorificado, significa ser pesado o tener un peso. Entonces, darle la gloria a Dios es reconocer que Él es real y lleno de majestad. Amén. 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 Eso es. Y ahora en el Nuevo Testamento, la palabra glorificado significa ser exaltado, significa ser magnificado y reconocer el verdadero valor y esplendor que hay en Cristo y en el Padre. Amén. 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 Entonces, eso es cuando Jesús dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces, a lo largo de todo el ministerio público que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el Padre había sido glorificado Amén. por medio de la obediencia Amén. del Hijo. Amén. Amén. O sea, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todos sus milagros, todas sus enseñanzas, todo lo que había hecho Él, todo eso era para darle la gloria Amén. al Padre. ¿Se dan Amén. cuenta? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero Jesús sabía que tenía que llegar al clímax, que era dar su vida. Amén. Y cuando Él entregara su vida en la cruz del Calvario, ¿cierto? No solo traería la gloria al Padre, sino que también vendría la gloria sobre el Hijo. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes que esto estaba profetizado, hermano? Amén. Se lo voy a leer. Mire, Daniel, capítulo 7, si ustedes lo pueden buscar, Antiguo Testamento. Lo que está hablando aquí nuestro Señor, cuando dice, he glorificado el Hijo del Hombre, esto es una profecía. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miren lo que dice. Aquí es Daniel mirando. Dice, Daniel 7:13 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas Gloria a Dios. y aquí, Amén. con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre. ¿Quién Gloria es a ese? Dios. Amén. El Mesías, Jesucristo. Amén. Y llegó hasta el anciano de día. ¿Quién es ese? El Padre. Amén. Y lo hicieron acercarse a él. Versículo 14, mire, ponga atención. Y le fue concedido, mire,
señorío, Gloria a Dios, amén. gloria Amén. y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, Amén. que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, aquí el Hijo de Dios llega ante el Padre y se le concede al Hijo de Dios, dice, señorío, ¿qué más? Gloria, Amén. ¿qué más? Un reino que no es de este mundo. Sí, Señor. ¿Qué más? Un reino que será eterno. Gloria a Dios, amén. Un reino que jamás será destruido. Entonces, pensemos un momento. La cruz del Calvario, para el mundo y para muchos, parece ser una derrota desastrosa, una derrota vergonzosa. Es más, el Papa que murió dijo un día que Jesucristo fracasó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos escucharon eso? Amén. Amén. Miles de personas pueden hablar de la cruz como un fracaso, como algo que no tiene sentido. Pero ahí, en ese momento, es donde la gloria, hermano, de Cristo se ve con real claridad. Amén. Mire, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Amén. Vamos a ver aquí a Pedro, hermano, hablando de la gloria, hermano. Amén. Veamos. Hechos capítulo 3, perdón, Hechos capítulo 3, versículo 13. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús. Amén. ¿Se dieron cuenta? Así es, Señor, amén. Ahora, Pedro está como revelando un poquito que Jesús fue glorificado por el Padre. ¿Se da Amén, cuenta? así es, Señor, amén. Ahora, busque Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Lo primero es que Jesús trajo salvación. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿cierto? Los que no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, dice, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Amén. perdonándonos todos los delitos, Gloria a Dios, amén. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿con qué cosa? Y clavándola en la cruz. Gracias, Padre. Entonces, cuando él fue crucificado en la cruz del Calvario, entonces algo ocurrió. ¿Se da Gloria a Dios, cuenta? amén, amén. Nosotros que estábamos muertos en delito y en la incircuncisión de la carne, o sea, no teníamos ni siquiera el Espíritu Santo, nos dio vida. Amén. ¿Se da Amén. cuenta? Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos a Romanos capítulo 6. Entonces nos damos cuenta que Él clavó ahí en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y ahora los da vida. ¿Se da cuenta? Amén. Y ahora, Romanos capítulo 6, versículo 6. Miren lo que habla de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario. Miren lo que dice. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Gloria a Dios, amén. a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Amén. ¿Escucharon eso, hermano? Amén. Gloria a Ahora Dios, se dan amén. cuenta de la importancia de la cruz Amén. y de lo que hace en nosotros. Amén. Nuestro Señor, a nosotros aceptar la cruz del Calvario, entonces miren lo que dice, desactiva
activa Gloria a Dios. al viejo hombre para que no tenga poder sobre nosotros el pecado. Amén. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremenda revelación de Pablo! Ahora vamos a ir a San Juan. Váyase a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Porque aquí vamos a ver otra cosa más que ocurre, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él da su vida por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Primera de Juan, Sí, Señor. Amén. capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice. Dice, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Punto, ¿cierto? Amén. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, Gloria a Dios. para Amén. que destruyera las obras del diablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo destruyó las obras del diablo? En la cruz del Calvario, hermano. Ahí fueron destruidas las obras del diablo. Ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Gloria a Dios para siempre. Entonces, luego de la muerte, entonces Dios muestra su poder y gloria Amén. venciendo la muerte, Gloria a Dios. Amén. resucitando a Jesús de los muertos. Amén. Amén. Mire el versículo 13, mire lo que dice. Juan 13, versículo 32. Amén. Juan 13, 32. Dice, y Dios, dice, lo glorificará en él Amén. y enseguida lo glorificará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo les decía, ¿qué significa la palabra glorificar? ¿Cierto? Recibir la gloria, honor, poder, ¿cierto? Sí, amén. Entonces, si hace un momento veíamos que el Hijo de Dios glorificaba al Padre, ahora vemos al Padre Gloria a que Dios. se dispone a manifestar su gloria en el Hijo. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo va a hacer? A través de la resurrección de Cristo. Así Amén. es, El Señor. Padre va a mostrar la gloria del Hijo a través de la resurrección, Amén. siendo este medio por el cual el Padre vindicará a Jesucristo, Amén. Amén. el único que ha vencido la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por supuesto, también ahí está incluida no tan solo la resurrección, ¿cierto? Sino que también la ascensión y la exaltación, hermano, del Hijo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver algunos textos para ver cómo la Biblia expresa que Jesús, Él dio su vida, ahí el Hijo glorificó al Padre en su obediencia, ¿cierto? Yo obedezco hasta la muerte y voy a la muerte de cruz. ¿Para qué? Doy mi vida por aquellos que han sido predestinados, porque ellos me han amado así como yo los he amado. Amén. Pero ahora viene el Padre y el Padre glorifica al Hijo. ¿De qué forma? A través de la resurrección, a través de la ascensión, ¿cierto? Los demás lo vieron, ¡oh, ahí va! ¿Se acuerdan de eso? Amén. Y también, ¿dónde está ahora? Veamos, Hechos capítulo 4. ¿Lo encontraron? Hechos capítulo 4. Este es Pedro hablando, mire, dice, sean notorios a todos vosotros, Hechos 4:10, perdón, Hechos 4:10, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios, mira, ponga atención, resucitó de los muertos. Amén. Amén. Ahora, ¿quién podía negar eso?
Aleluya. ¿Quién podía negarlo? Mire, vamos a Primera de Pedro. Ya esto es cerca del Apocalipsis. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y aquí Pedro, hermanos, con mayor inspiración, escribe lo que ocurre una vez que Jesús es resucitado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Escucharon? Amén. ¿Quién lo resucitó? El Padre, ¿cierto? De entre los muertos. Y le dio gloria. Amén. O sea, lo glorificó, ¿se da cuenta? Amén. Y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Este Amén. es Pedro hablando. Ahora veamos lo que dice Pablo. Busque Efesios capítulo 1. Entonces estamos viendo que el sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección dan gloria tanto al Padre como al Hijo. Así es. Amén. Porque es un plan de redención, hermano. Y ese plan de redención ha sido todo un éxito. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos. ¿Qué más? Y sentándolo a la diestra en los cielos. Amén. 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 Ahora, en Hebreos capítulo 8, versículo 1, este texto como que es más esclarecedor. Hebreos 8, versículo 1. Este texto como que nos aclara un poquito más la película. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, lo que ha ocurrido con nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Después de haber dado su vida, fue resucitado, entonces ascendió a los cielos. Amén. Y lo vemos ahí sentado a la diestra. Ahora Esteban vio lo mismo, veo los cielos abiertos, ¿cierto? Amén. Y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios el Padre, ¿cierto? Entonces, lo que nuestro Señor les está declarando a sus discípulos es que el sacrificio que Él hará en la cruz del Calvario traerá honra, gloria y honor tanto al Padre como al Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el plan de redención ha sido todo un éxito. Amén. Amén. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, Él lo está hablando antes de que esto ocurra. O sea, Él le está revelando a sus discípulos lo que va a ocurrir. Obviamente sus discípulos no lo van a entender hasta que esto ocurre. Por eso es que vemos a Pedro hablándolo después, vemos a Juan hablándolo después, vemos a Pablo hablándolo después de que todo esto ha ocurrido. Así es. Pero Juan, Pedro y sus discípulos fueron testigos. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Señor. Volvamos entonces. Juan capítulo 13, versículo 33. Amén. Aquí yo pienso que cuando vamos a leer este versículo, hermano, como que nuestro Señor entra en él un espíritu como de tristeza, hermano, porque Él ama a sus discípulos. Ahora dígame usted qué siente Él por nosotros. Amén. Sí, Señor. El mismo amor, hermano, el mismo amor, porque nosotros estamos peleando la buena batalla en este tiempo final. Amén. Juan 13:33. Aquí Jesús se pone amoroso, dice, hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Sí, Señor. Amén. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, también a vosotros os lo digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir.
¿Se da cuenta que en sus palabras hay como un poco de tristeza? Notamos, ¿cierto?, que comenzó refiriéndose a sus discípulos como hijitos, Sí, amén. un diminutivo con el que él intentaba mostrarles Sí, a Señor, ellos amén. el profundo amor que él les tiene. ¿Verdad, Rey de Gloria a Gloria? Dios. Su amor se enternece con el dolor de la partida, Así es, Señor, amén. de esa separación. Oiga, si nos pasa a nosotros, Amén. que cuando un familiar parte, hermano, ¿cómo nos sentimos? Sí, amén. Hay tristeza en nosotros, ¿no es así? Amén. Ahora, él sabía que él iba a partir. Entonces, él sabía la tristeza que iba a quedar en sus discípulos. Amén. Padre. Amén. Entonces, su amor se enternece por el dolor de la despedida Aleluya. y les empieza a hablar como un padre. ¿Se da cuenta? Que está a punto de dejar a sus hijos huérfanos. Amén. Por eso le dice, hijitos, Así por es. esta razón debemos interpretar todo lo que a continuación él les va a decir en aquella noche con tremendo amor que él les expresa. Sí, Amén. amén. Sí, Señor. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos lo mismo que le dijo a los judíos. ¿Se da Sí, cuenta? amén. Él lo declara. Pero ¿saben qué? Hay algo que Jesús no le dijo al resto. Hay algo que Jesús no le dijo al resto de los judíos. Oh, Rey de Gloria. Bendito eres, Señor. Lo vamos a ver hoy día. Gracias. Lo vamos a, la próxima semana o cuando nos corresponda, lo vamos a tomar más ampliamente. Amén, sí, Pero se los Señor. voy a adelantar. Amén. Mire, San Juan capítulo 13, busque el versículo 36. Mire lo que dice el versículo 36. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Aleluya. Jesús le respondió, ¿a dónde voy? No puedes seguirme ahora, Amén. pero me seguirás más tarde. Gloria a Dios siempre. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que Jesús dice, voy pues a preparar morada. Como yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta por qué nuestro Señor tenía que esperar que Judas se fuera? Amén. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Vete, vete. Que lo que voy a hablar es solo para predestinados. Es solo para creyentes. Gloria a Dios. Déjenme decirles algo. Esa promesa que le hizo a Pedro es para cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, Amén. pero me seguirás más tarde. Amén. En el futuro estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Déjeme decirles algo, esta promesa no es para su vecino incrédulo. Esa promesa no es para su vecino mundano. No es para cualquiera. Es para aquellos que aman su palabra. Amén. Esta promesa es para sus verdaderos discípulos. Amén. Los que siguen al lado de él creyendo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora pensemos un momento, hermano. Pensemos un momento. Después de la resurrección, después de la ascensión, hermano, Amén. ¿cómo se habrá sentido Pedro, Juan, aquellos discípulos que estuvieron con su amado maestro? ¿Cómo desearían de estar con él? Amén. ¿Cómo desea usted, hermano, hermana, estar con él, hermano? Amén. ¿Cómo deseamos nosotros sentirlo, tocarlo? Amén. ¿Cómo anhelamos que Él seque nuestras lágrimas, hermano? Amén. Porque la Biblia da esa promesa, que Él enjugaría nuestras lágrimas. Amén. Ahora dígame usted, lo que pasaron sus discípulos.
Así es, Señor. La persecución que hubo en ellos, Amén. la muerte, cómo los perseguía. Pero era tal el amor que ellos sentían que fue imposible negar a su maestro. Amén. Y hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo con nosotros. Amén. Hay una persecución sobre nosotros. Amén. Los creyentes estamos siendo perseguidos, las leyes están en toda nuestra contra. Amén. Pero hay una promesa, hermano. Amén. Hay una promesa para nosotros. Amén. Dentro de poco veremos a nuestro Rey. Dentro de poco veremos a nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo que acabamos de leer. Mire lo que dice. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Mire lo que dice. Me buscaréis. Amén. ¿Escucharon? Amén. ¿A qué se lo está diciendo? A sus discípulos. Amén. ¿Usted cree que el resto lo buscó? No, hermano. Solamente sus discípulos. Me buscaréis, expresando ese modo de dolor que causaría la ausencia del maestro. Amén. Me van a buscar y me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. La Biblia dice que la única forma de hallarle es buscarlo con todo el corazón. ¿Se da cuenta cómo su palabra es tan hermosa? Ahora, nuestro Señor, después de que les dice que Él se va a ir, el versículo 34, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Escucharon lo que dice? Un mandamiento nuevo os doy. Bueno, cualquier persona puede decir, oiga, espérese un poquito, espérese, oiga, aquí sí que estamos mal, porque eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Amén. Mire, vamos al Antiguo Testamento. Amén. Levítico 19, versículo 18. Y Deuteronomio capítulo 6. Levítico 19, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, esto está en el Antiguo Testamento. Amén. Pero Jesús está diciendo, le estoy dando un nuevo mandamiento. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Está al ladito cerca de Levítico. Versículo 5. Mire lo que dice. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Está en el Antiguo Testamento, ¿no es así? Amén. Pero aquí nuestro Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿recuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando le fueron a preguntar y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley? Jesús se lo resume. Así es, Señor. Le dice, bueno, la ley está contenida en 2 mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Él lo dijo públicamente, pero aquí a sus discípulos está diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor? Inmediatamente, después del anuncio de que Él se va, inmediatamente después de su partida, entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tendrían un nuevo mandamiento. Amén. Amén.
este mandamiento les servirá para fortalecerse entre Amén. ustedes, Amén. que os améis unos a otros. Amén. Amén. Señor, amén. En cierto sentido, lo que está diciendo nuestro Señor es que su ausencia física, ¿cierto? Porque Él estaría presente, Él dijo, no os dejaré huérfanos, ¿cierto? Amén. Enviaré al Consolador, ¿cierto? O sea, vemos que Dios siempre iba a estar presente, Amén. ¿cierto? Pero no iban a ver a su Maestro, Correcto. Amén. no iban a ver a su Señor. Entonces, ¿de qué forma iban a ver a su Señor? ¿En qué forma lo iban a ver? A través de su hermano, Amén. a través de su hermano, a través del creyente. Amén. Entonces, lo que Él les está diciendo, que el amor que ellos se tendrían los unos con los otros compensaría en cierta forma su ausencia. Amén. Amén. El Señor sabía que el mundo iba a ser un lugar hostil contra Correcto, ellos. Padre, Amén. ¿verdad, mi Dios? Amén. ¿Cierto? Un lugar totalmente duro para el verdadero creyente. Amén, sí, Señor. Entonces viene nuestro Señor y les dice, les tengo un nuevo mandamiento. Aleluya. Después de hablarles de la gloria del Padre, después de hablarles de la gloria del Hijo, nuestro Señor Jesucristo les dice, les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Miren lo que dice, como os he amado. Y ahí Amén. marca la diferencia. Amén. Amén. Eso marca la diferencia. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó de tal manera Amén. que dio su vida. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, nos estamos dando cuenta que nos está hablando del Antiguo Testamento, Amén. porque ese es un viejo pacto, Así sino es, que ahora Señor. está hablando de un nuevo pacto. Amén. Entonces, esto ya es un nuevo mandamiento. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Mire, busque San Juan capítulo 15. Y nos vamos a dar cuenta, porque recordemos, San Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, Amén. Él está hablando exclusivamente con sus discípulos. Amén. Así que lo que Él va a decir aquí, en el versículo 12, va a repetir lo mismo, mire, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os amé. Amén. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, desde luego, amar de esta forma, hermano, de como lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mire, ponga atención. Es imposible sin el poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor, amén. La única forma de que yo, usted, podamos amar a nuestros hermanos creyentes es a través de la transformación del nuevo pacto. Amén. Amén. Los creyentes podemos amar como Jesús amó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ponga atención a esto, ha sido derramado en nuestros corazones por intermedio del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Amén. ¿Sabían que está en la Biblia? Busque Romanos capítulo 5. O sea, nadie puede cumplir este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo está diciendo si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 5. Ahí vamos a ver lo que nos revela Pablo a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Miren lo que dice. Y la esperanza no será avergonzada. Mire, ponga atención. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¡Gloria en a nuestros Dios! corazones Sí, Señor. Amén. por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Gloria a Dios para siempre. El amor de Dios ha sido derramado en medio nuestro, Amén. en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve las fallas del hermano, usted no mira las fallas. Usted mira a través del amor de Dios y dice, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te dé fuerza para que sigas adelante. Amén. Sí, Señor. Amén. Mire, les recuerdo los frutos del Espíritu. Mire, Gálatas 5:22, muy conocido, pero el fruto del Espíritu es amor. Amén. Está primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es el ejemplo a seguir. Amén. ¿Se da cuenta? Así es. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el amor que Él tuvo, desinteresado por sus creyentes, por sus predestinados, ¿cierto? Por sus redimidos, Amén. determina, poca atención, la norma suprema que nosotros debemos seguir. Amén. Amén. No, si yo amo a los hermanos, ¿usted ama como Cristo? ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué dice Pablo? Efesios capítulo 5, versículo 12. Aquí ya estamos terminando. Efesios 5, 12. Miren lo que dice. Perdón, 5, 2. Efesios 5, 2. Dice, y andad en amor, Amén. como el Mesías también nos amó Amén. y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. ¿Y lo ha leído? Con anterioridad dice, y andad en amor, como el Mesías, como el Cristo también nos amó Amén. y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Amén. Ahora, ¿por qué cree usted que el Padre nos puede recibir a nosotros? ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Y eso produce un tremendo olor fragante para que nosotros podamos estar en su presencia. Amén. Entonces, el amor que Jesús nos dejó es un amor sufrido. Amén. Es un amor benigno, es un amor que no tiene envidia. Amén. Es un amor que no es jactancioso, es un amor que no se termina, no se envanece, ¿se da cuenta? Amén. El amor de Cristo no hace nada indebido. Amén. El amor de Cristo no busca lo suyo propio, Amén. su propio beneficio. Tampoco se irrita, no guarda rencor. Mire, Amén. no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. El amor que tenga un creyente por otro creyente, ¿sabe qué? Le asegura una fe auténtica. Amén. Depende cómo amemos a nuestros hermanos, Amén. eso va a demostrar la fe que nosotros tenemos. Amén. Así como Juan, el apóstol Juan escribió, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, Amén. en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Nosotros estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Amén. Si tenemos vida eterna, significa que tenemos amor suficiente Amén. para amar a nuestros hermanos. Un gran shalom. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor.